Paz y bien, alumnos del primer año de secundaria. Una vez más estamos juntos para disfrutar momentos maravillosos desarrollando esta asignatura de la matemática. Hoy aprenderemos las operaciones con conjuntos. Tú debes aprender a desarrollar y graficar las diferentes operaciones con diferentes clases de conjuntos. Pero antes de empezar, vamos a recordar lo que son los diagramas de Venn. Ahí tenemos 3 ejemplos de diagramas de Venn. Cada uno de ellos está representando a 2 conjuntos. En el primer caso, como tú ves, son conjuntos secantes. ¿Por qué son secantes? Porque son conjuntos que comparten algunos elementos, tienen elementos comunes y a la vez también tienen elementos no comunes. Ambos tienen elementos que no tiene el otro. Son conjuntos secantes. En cambio, los conjuntos disjuntos no tienen elementos comunes, no comparten ningún elemento, por eso su gráfica está separada. El tercer caso es un conjunto incluido en otro. El conjunto E, como tú ves, tiene 3 elementos que también pertenecen al conjunto D. Por eso su gráfica de E está dentro del conjunto D. Muy bien, habiendo recordado esto, podemos empezar. Tenemos los siguientes conjuntos: A, B, C y el conjunto universal, que está formado por los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un conjunto universal para este caso porque todos los elementos de A, los elementos de B, los elementos de C están acá en este conjunto universal. Vamos a empezar definiendo la reunión. Como definición general diremos: conjunto M reunido con el conjunto N será igual a todas las X tal que X pertenece a M o X pertenece a N. Esta O nos indica que los elementos de la reunión pueden ser de M o pueden ser de N o de ambos. Por lo tanto, si queremos reunir A y B, los elementos serían los de A, porque pertenecen al primer conjunto, o también los de B, porque pertenecen al segundo conjunto, o los que pertenezcan a ambos conjuntos. Entonces la reunión sería todos esos elementos, ¿verdad? Ahí están todos los elementos de A y también están todos los elementos de B. Ahí está. Ahora vamos a graficar la reunión. A y B son 2 conjuntos secantes porque tienen elementos comunes que lo comparten y tienen otros elementos que no son comunes. Entonces su gráfica es de esa forma. Ahora, para que esa gráfica represente la operación que hemos realizado A unión B, tenemos que sombrear la respuesta. Ahí está. Reunamos ahora al conjunto B con el conjunto C. Entonces, será igual a todos los elementos que pertenezcan a B o que pertenezcan a C. Los de B son 2, 4, 5 y 6 y los de C son 1 y 3. Todos esos elementos podrán estar en la reunión. Y ahora vamos a graficar. Como ves, alumno, B y C son conjuntos disjuntos porque no tienen elementos comunes, no comparten ningún elemento. Por eso sus diagramas de Venn están separados. Como te dije hace un momento, ahora para que represente esa gráfica la reunión de B y C, tenemos que sombrear. Sombrear todos los elementos de la respuesta.
Todos estos elementos de la respuesta tienen que estar sombreados en la gráfica. Muy bien. Veamos a unión C. Será igual a todos los elementos de A, 0, 1, 2, 3 y 4, y también todos los elementos de C, porque todos esos elementos cumplen la condición. Son de A o son de C. Entonces, la respuesta sería 0, 1, 2, 3 y 4. Observa que el 1 y el 3 del conjunto C también pertenecen al conjunto A. En otras palabras, el conjunto C está incluido dentro del conjunto A. Por lo tanto, su gráfica tiene que ser en esa forma. C dentro de A. Y ahora vamos a sombrear para que la gráfica represente la unión de A y C. Ahí está. Muy bien. Ahora veamos la intersección. Observa la definición. M intersección N serán todas las X que pertenecen a M y X pertenece a N. Esta Y obliga a que cualquier elemento de la intersección tenga que pertenecer tanto a M como a N a la vez. En otras palabras, tiene que ser elementos comunes, elementos que comparten. Entonces, A intersección B, ¿qué elementos comparten A y B? Revisemos, A y B comparten el 2 y el 4. 2 y 4. Entonces, su resultado será 2 y 4. Para graficar, la estructura va a ser igual porque se trata de los mismos conjuntos, A y B. Y son conjuntos secantes. Entonces, su estructura es igual. Pero, para que represente a la intersección debemos sombrear solamente el 2 y el 4. Ahí está. Ahora vamos a intersectar B y C. Será igual a los elementos que comparten B y C. A ver, B tiene 2, 4, 5 y 6 y C tiene 1 y 3. No hay elementos que comparten, ¿verdad? Como tú ves, no hay ningún elemento que comparten. Entonces, el resultado es un conjunto vacío. Graficamos, P y C son conjuntos disjuntos, como ya lo vimos, pero en esta oportunidad no podemos sombrear nada porque la intersección no tiene elementos. Ahora intersectemos A y C. ¿Cuáles son los elementos que comparten A y C? C tiene 1 y 3 y A también tiene 1 y 3. Por lo tanto, esos elementos son los elementos que comparten A y C. Esa sería la respuesta. Y ahora cuando graficamos, en la misma estructura que ya hicimos hace un momento, tenemos que sombrear el 1 y el 3. Sencillo, básico, elemental. Sigamos con las operaciones. Ahora veamos la diferencia. Con los mismos conjuntos. M menos N será aquel conjunto formado por las X que pertenezcan a M y las X que no pertenezcan a N. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo que los elementos de la diferencia deben pertenecer al primer conjunto, pero no deben pertenecer al segundo conjunto. Entonces, si queremos hacer A menos B, busquemos elementos que pertenezcan a A, pero que no estén en B. ¿Cuáles son? El 0, el 1 y el 3. Entonces, ese es A menos B. La gráfica de A y B son conjuntos secantes, como ya vimos, y ahora tenemos que sombrear 0, 1 y 3. Muy bien, eso está bonito. Ahora veamos B menos C. Debemos ver los elementos que pertenezcan a B, pero que no estén en C. El 2 no está en C. El 4 tampoco está en C. El 5 y el 6 tampoco está en C. Entonces, serán el 2, el 4, el 5 y el 6. Hacemos
Ahora la gráfica. Son conjuntos disjuntos, como ya vimos. Y debemos sombrear ahora el 2, el 4, el 5 y el 6. Muy bien. Ahora hacemos A menos C. Busquemos los elementos que pertenezcan a A, pero que no estén en C, que no los tenga C. El 0 no lo tiene C. El 1 sí lo tiene C. Entonces ese elemento no debemos considerar. El 2 no lo tiene C. Muy bien. Y el 4 tampoco lo tiene C. Entonces la respuesta sería 0, 2 y 4. Graficamos y sombreamos solamente la parte donde están los elementos de la respuesta. Excelente. Ahora vamos a hacer las diferencias, pero al revés. B menos A. Ahora se trata de buscar elementos que pertenezcan a B, pero que no los tenga A. ¿Cuáles serían? A ver. El 2 sí lo tiene A. El 4 sí lo tiene A. El 5 y el 6. El 5 y el 6 no los tiene A. Entonces, B menos A es 5 y 6. Graficamos y sombreamos el 5 y el 6. C menos B. Ahora busquemos elementos que pertenezcan a C, pero que no estén en B. A ver, C tiene el 1 que no está en B y el 3 que no está en B. Entonces sería el 1 y el 3. Hacemos la gráfica y sombreamos el 1 y el 3. Es fácil, ¿te das cuenta? Sumamente fácil. C menos A. Busquemos elementos que pertenezcan a C y que no estén en A. Veamos, el 1 está en C, pero también está en A. El 3 está en C, pero también está en A. Entonces, no hay elementos que solamente pertenezcan a C. Resultado conjunto vacío. Hacemos la gráfica y no podemos sombrear nada porque no hay elementos en esa operación. Sencillo. Ahora veamos la diferencia simétrica, que es también muy facilito. Veamos la definición. M, diferencia simétrica con N, será igual a la reunión, observa la reunión de M menos N con N menos M. Entonces, si queremos hallar A diferencia simétrica con B, debemos reunir A menos B con B menos A. Estos resultados los debemos unir en un solo conjunto. Y esa es la diferencia simétrica. Igual las gráficas se van a unir. Ya, ya adivinas cómo va a salir esa gráfica. Ahí está. Hemos puesto elementos ahí porque ya es muy pequeño. Pero se entiende cómo debe ser la gráfica. Ahora veamos B diferencia simétrica con C. Entonces tenemos que unir a B menos C, que son estos elementos, con C menos B, que son estos elementos. Y ponemos el resultado. Ahí está. Y la gráfica, uniendo las dos gráficas, nos saldría así. Excelente. Y ahora A diferencia simétrica con C. Reunimos en un solo conjunto A menos C y C menos A. Como C menos A no tiene elementos, entonces nos va a quedar igual a A menos C. 0, 2 y 4. Y la gráfica va a ser igual a la primera. Maravilloso. Ahora veamos el complemento de un conjunto. Complemento del conjunto M será igual a la diferencia del conjunto universal menos M. Como ya hemos estudiado la diferencia, esto va a ser sencillo. El complemento del conjunto A sería entonces los elementos que pertenezcan al universal y que no estén en A. En otras palabras, los elementos que le falte al conjunto A para ser universal. ¿Qué le falta al conjunto A para ser universal? Le falta el 5, 6 y 7. Entonces, ese es el complemento de A. Y si vamos a graficar el complemento de A,
solamente necesitamos graficar al conjunto A y el conjunto universal, que son los únicos conjuntos que participan en esta operación. Y sombreamos la zona donde están los elementos de la respuesta. Veamos otro ejemplo. Se trata ahora de hallar el complemento de la reunión de B y C. Primero tendremos que hacer la reunión de B y C. La reunión de B y C sería el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están todos los elementos de B con todos los elementos de C. Ahora, el complemento. ¿Qué elementos faltan a B unión C para ser universal? Le falta el 0 y le falta el 7. Entonces, el complemento sería 0 y 7. Para graficar, necesitamos graficar B, C y el universal. Ya sabemos que B y C en este caso son conjuntos disjuntos. Ahora sombreamos donde está el 0 y el 7. Ahí está. Muy bien. Veamos la siguiente operación. Ahora se trata de hallar el complemento de A, el complemento de B y luego hallar la diferencia de A complemento menos B complemento. Entonces empecemos primero con el complemento de A. ¿Qué le falta al conjunto A para ser universal? Ya lo hallamos en el primer ejemplo. 5, 6 y 7. Ahora, el complemento de B. ¿Qué le falta a B para ser universal? Le falta el 0, el 1 y el 7. El 3 también le falta. Muy bien. Entonces, ahí está B complemento. Ahora, hacemos A complemento menos B complemento. Es decir, los elementos que pertenezcan al primer conjunto a complemento, pero que no pertenezcan a B complemento. Por ejemplo, el 5 pertenece a complemento y no está en B complemento. El 6 también. El 7 no, porque lo tiene B complemento. Entonces, la respuesta sería 5 y 6. Graficamos ahora el conjunto A, el conjunto B y el conjunto universal. A y B son secantes, por eso están cruzándose. Sombreamos la respuesta y ese es el resultado de la operación que hemos realizado. Maravilloso. Ahora podemos entretenernos resolviendo nuestro maravilloso libro de actividades. Mientras el oso yogi se va a comer, tú te entretienes resolviendo el libro y haciendo tu tarea. Muchas gracias, alumnos, por tu atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.